Hola, mi nombre es Laura Daniela Falla Cedeño y en el presente video les haré un breve análisis jurisprudencial y jurídico de las sentencias SP921 del 2020, SP1793 del 2021 y SP107 del 2018, iniciando por la SP921 del 2020, en la que los hechos constitutivos de esta sentencia narran la relación sentimental que tenía un joven de 18 años llamado Cristian Camilo Correa y María del Mar Marín, quien tenía 13 años, relación que no conocía a la madre de María del Mar. Posteriormente, la madre se enteró por medio de una conversación que tuvo su hija con su mejor amiga por vía telefónica, en la que expresaba y confesaba que había tenido relaciones sexuales con Cristian. A su vez, la madre de Cristian acudió a ella para decirle que ellos se veían en el apartamento y al parecer a escondidas para que les pusiera cuidado, dando por entendido que la familia de Cristian sabía y aceptaba la relación que se fundamentaba bajo el respeto y el amor. La madre de María veía con complejidad las relaciones a la edad de su hija, es decir, a los 13 años. Es por ello que se acerca a su hija y le pregunta si era verdad lo de su relación y si había tenido relaciones sexuales con él, y esta lo niega todo, lo que lleva a su madre a proponer una visita al doctor para comprobar si realmente la menor había tenido relaciones sexuales o no, y en caso de serlo así, amenazó con denunciarlo. María, al estar atemorizada por las consecuencias que esto conllevaba, atenta contra su vida en el colegio en el que estudiaba, a lo que su madre la llevó hasta un hospital psiquiátrico, donde la interrogaron y ella dijo por fin la verdad, induciendo a la madre a denunciar la conducta que se había cometido. Al pasar los días, la denuncia es fructífera y se llevó al juez quinto penal del circuito, en el que absolvió al acusado al existir duda de la responsabilidad criminal, por lo que la fiscal impugnó la sentencia, que le correspondió al Tribunal Superior de Manizales decidir la apelación, y este revocó la decisión del acuo y condenó al joven por los delitos de acceso carnal abusivo con menor de 14 años, en concurso con el de acto sexual con menor de 14 años, donde finalmente se acudió al recurso extraordinario de casación, exonerando la imputabilidad de la pena hacia Cristian Camilo. En la teoría de la defensa, el abogado defensor de Cristian se basó en la figura jurídica por la que el autor de un delito realiza la conducta típica, argumentando que la forma de actuar era lícita, lo que en palabras poco formales quiere decir que se desconocían las acciones que atacaban el bien jurídicamente tutelado, pues mediante los hechos es observable que las relaciones sexuales se basaron en el amor y en el respeto. Posteriormente, Cristian, a pesar de tener 18 años, carecía de conocimiento sobre la sexualidad. Solo contaba con el conocimiento que les aportaba las escuelas, donde les hablan sobre las consecuencias de tener relaciones sexuales, de cómo protegerse y cómo ellas se dan, más no de las consecuencias jurídicas que puede haber en la conducta en que se vio enmarcado, ya que, como se dijo anteriormente, él nunca pensó en cometer un delito, ni de aprovecharse de la menor, ya que su relación era basada en el amor y en el respeto. Los argumentos de la Fiscalía y las demás partes intervinientes fueron básicamente hablar sobre la capacidad que tenía la menor para comprender las relaciones sexuales, ya que la ley en Colombia considera que a los 14 años de edad la persona es capaz de consentir la actividad sexual, desvirtuando el error de prohibición, alegando en específico que la conducta es típica y antijurídica, ya que se violó un bien jurídicamente tutelado, que es en este caso la libertad, integridad y formación sexual de la menor, y finalmente culpable, ya que al tener 18 años se presume que tiene el conocimiento amplio de lo que implica una relación sexual y a su vez las implicaciones jurídicas que se lleva al actuar contra una menor de 14 años. Concluyendo así que la Fiscalía se basó más en la forma objetiva de la ley que la subjetiva para lograr dar por entendido la imputabilidad del delito de acceso carnal abusivo con menor de 14 años. Las consideraciones de la Corte fueron muy precisas, ya que mantuvo la postura de la relación sexual fue bajo el amor y el respeto mutuo, como ya lo hemos dicho. Además, durante ninguna etapa procesal se logró concebir un aprovechamiento por parte del acusado. Ya no se valió de la fuerza para lograr satisfacer su necesidad sexual, pues estas relaciones sexuales fueron bajo pleno conocimiento mutuo. Posteriormente también analizó que la relación nunca se mantuvo a escondidas, ya que se contaba con el conocimiento de los padres de Camilo y toda su familia, y además de ello de los amigos en común que tenía la pareja. La única razón por la que la madre de María del Mar no tenía conocimiento de esta relación fue porque no aceptaba las relaciones amorosas a tan temprana edad, aceptando un error de prohibición en la conducta típica de Camilo, ordenando que se renovara la imputación de cargos por acceso carnal abusivo con menor de 14 años, dándole razón al fallo en primera instancia.
A continuación voy a hablar sobre unos conceptos relevantes que hay que entender de la sentencia. El error de prohibición. Lo que se entiende por error de prohibición es aquel error donde se ve afectada la culpabilidad, ya que este es el hecho donde al ejecutar las acciones típicas se desconoce la ilicitud del delito, es decir, se actúa creyendo de lo que se hace es permitido jurídicamente. En la presunción de derecho se puede definir como un determinador de hecho o un acondicionamiento que es verdadero y aprobado por la ley, mientras no se demuestre lo contrario. Por ejemplo, cuando los hijos nacidos durante el matrimonio se presume que la paternidad es por el marido. En caso del acceso carnal abusivo se puede definir como la conducta típica que se presenta con una menor de 14 años en este caso, al considerar la ley que cuando se es menor de 14 años no se cuenta con la capacidad de consentir un acto sexual, estableciendo que toda afectación se puede considerar como un delito. Posteriormente es necesario definir el acceso carnal, entendiéndose de este en el artículo 212 del Código Penal colombiano, que establece que para los efectos de las conductas descritas en los capítulos anteriores se entenderá por acceso carnal la penetración del miembro viril por vía anal, vaginal u oral, así como la penetración vaginal o anal de cualquier otra parte del cuerpo humano u otro objeto, dando por entendido que en Colombia bajo ninguna circunstancia se permite tener relaciones con menores de 14 o incapaces como lo describe la ley, o concebir el acto sexual, entendiéndose esta como física o psicológica, entre otras. Finalmente, en las aclaraciones de voto podemos observar una conducta que a pesar de compartir la decisión, no comparte los motivos que se fundamentó en el estudio. Es por ello que los magistrados se basaron en que no se contextualizó de forma pertinente la conducta típica, ya que los hechos no se estudiaron a fondo según la aclaración de voto, ya que la madre del joven, al acercarse donde la madre de la niña e informarle sobre la relación, le advirtió de que posiblemente están teniendo relaciones. Nos da una probable idea de que el conocimiento de algún delito, desestimando así la falta de entendimiento sexual por parte del joven. Posteriormente, también se aclara que en el error de prohibición no debió ser de manera invencible, sino vencible, ya que el joven sí pudo prevenir la situación y salir del error en el que se encontraba, toda vez haya quedado desmeritado la falta de entendimiento sexual por parte del joven. Finalmente, me gustaría dar mi punto de vista en el que considero que esta conducta no desata ningún delito, ya que Cristian no tuvo la intención de aprovecharse de la vulnerabilidad que tenía la menor, además de ello que él desconocía que el tener relaciones sexuales con la menor, quienes conformaron una relación sentimental, iba a cometer algún delito. La intención de los dos fue tener una relación basada en amor, respeto, dándose como consecuencia una relación sexual consentida. Continuaré con la sentencia SP 1793 del 2020, donde los hechos constitutivos es que el 23 de agosto del 2015, en las horas de la mañana, Mario Diliana Oristizábal, mayor de 70 años, junto a su hermana mayor Ercilia, se dirigieron al consultorio del doctor Carlos Enrique Ávila Barbosa, médico acupunturista de Tuluá. María se dirigió por motivos de salud, ya que tenía dolores en el cuello y el médico le propuso unos masajes para sus dolores. Por lo tanto, María aceptó y pasó a la camilla en el consultorio del médico. En el transcurso de la terapia y de los masajes, el médico empezó a tocar sus partes íntimas y a su vez tapando su boca con la mano para que ella guardara silencio. A continuación, procedió a sacar su miembro viril, bajando la ropa que tenía María y la accedió por vía vaginal. El casacionista pretende casar parcialmente la sentencia para que se condene al acusado por el delito de acceso carnal violento, a causa que el tribunal incurrió erradamente al considerar que la víctima no rechazó la agresión que era ejecutada por el acusado. Mas, sin embargo, sostiene que el casacionista, todas las personas actúan de manera diferente, además de que María era una persona mayor de 70 años, quien sostuvo que no consintió en ningún momento a la relación sexual, siendo el acusado quien aprovechó las condiciones en las que estaba la paciente para accederla carnalmente, y la paciente sin prever lo que iba a suceder. Las condiciones en las que ocurrieron los hechos no muestran indicios de haber sido consentida, pese a que el procesado le tapó la boca a la mujer y le pidió hacer silencio. Y también ella manifestó posteriormente la impotencia, tristeza y temor a consecuencia de esta agresión. En los argumentos de los intervinientes, en lo que respecta a la Procuraduría, la representante del Ministerio Público solicitó no casar la sentencia,
ya que encontró que en el fallo absolutorio proferido en ambas instancias se fundamentó en la inspección judicial realizada en el consultorio donde ocurrieron los hechos, estableciendo que el interior del consultorio podía ser observado desde la sala de espera donde se encontraba la hermana de María y también la madre del doctor. Además de que alegó haber inconsistencias en la versión de los hechos por parte de María, ya que sostiene que con una mano el acusado le tapó la boca y a su vez sacó su miembro viril y también le despojó de su ropa y la accedió carnalmente. Y todo esto frente a su hermana, quien se encontraba en la sala de espera y ésta no se dio cuenta en ningún momento. El defensor solicitó que no se case la sentencia, sosteniendo que no hubo la vulneración de ninguna norma sustancial en la decisión emitida por el Tribunal Superior de Buga. El análisis del testimonio de María muestra que en los hechos no se pueden establecer que el acusado cometió algún delito ni un comportamiento violento, siendo imposible determinar si la relación se fue consentida. Concluyó que ante la duda probatoria el cargo no tiene vocación de prosperar y que no debe casarse el fallo impugnado. En las consideraciones de la Corte encuentra que el testimonio de María Odilia Henao Aristizábal representa fiablemente lo acontecido dentro del consultorio del acusado, ya que su versión de los hechos cuenta con pruebas que corroboran verosímilmente su declaración. Además de ello, la Corte encuentra demostrado que esa relación sexual no contó con el consentimiento de María, ya que Ávila Barbosa ejerció una coerción física y moral sobre ella para sojuzgarla y someterla a sus designios, ya que resulta apenas comprensible que su pasiva respuesta física y emocional ante lo acontecido estuviera condicionado por el estado de shock en el que se encontraba, por lo que estaba ocurriendo, y no se puede tomar su silencio como una manifestación de libre albedrío, ya que representa un claro indicador de su oposición o rechazo del acto sexual. Además de ello, el acusado Ávila Barbosa tenía un conocimiento pleno sobre los componentes del tipo penal y en especial sobre el elemento de violencia que acompañó su comportamiento, por lo que sabía que acceder carnalmente a María Odilia sin entender a su voluntad es de por sí una vía de hecho constitutiva de violencia. Por lo tanto, tiene que concluirse que la imputación tanto al tipo objetivo como al subjetivo del artículo 205 del Código Penal es evidente, derivándose de ello la responsabilidad penal del acusado. Hay que entenderse por estado de shock en que el estado en que se encuentra la víctima cuando ésta padece un delito violento negativo vivido de forma brusca. Esto generando terror e indefensión y pone en peligro la integridad física o psicológica de la persona, dejando a la víctima en tal situación emocional que es incapaz de afrontar con sus recursos psicológicos habituales. Por agresión sexual se puede decir que es una forma especial de delito violento altamente estresante, que es vivenciado por la víctima con miedo intenso a sufrir un grave daño físico, incluso la muerte, al que se añaden sensaciones de impotencia y desesperanza en cuanto a su incapacidad para escapar o evitar. Para el acceso carnal violento debemos entender que el acceso carnal violento es cuando una persona tiene la intención de dañar a la otra, penetrando con su miembro viril u otros objetos, ya sea por vía anal, vaginal y oral, de manera forzada y ejerciendo violencia para producir el coito o un equivalente anormal del mismo. En el artículo 205 del Código Penal colombiano establece que el que realice acceso carnal con otra persona mediante violencia incurrirá en prisión de 12 a 20. Continuaré con la sentencia SP-107 del 2018, en la que los hechos constitutivos narran que en el mes de mayo del 2011, en un hogar juvenil campesino del municipio de Angeópolis, al transcurrir las horas de la noche, el señor Nelson Javier Castaño Sánchez, quien es el director, accede a los dormitorios donde se encontraba descansando un adolescente de 14 años de edad, el cual manifiesta que fue manoseado reiteradamente por alrededor de unos 30 minutos y solo paró cuando éste se pasó a otra de las camas donde se encontraban sus primos. Al amanecer, dos de sus parientes, quienes eran conocedores de la situación, le reclamaron sobre lo sucedido al señor Nelson, quien les ofreció una suma de dinero a cambio de su silencio. Pero esto no fue posible mantener, ya que los padres del menor se enteraron de la situación y los llevó a tomar acciones jurídicas pertinentes. El casacionista sostiene una afectación sustancial en la teoría del proceso, ya que se le atribuye delito de acto sexual violento agravado en el artículo 211 numeral 2, en el que establece que el responsable que tuviere cualquier carácter, posición o cargo que le dé particular autoridad sobre la víctima o la impulse a depositar en él su confianza. Pues de esta manera el casacionista considera que nunca se violó la conducta, ya que no se especifica desde cuándo ello se conocía o cómo el cargo le daba
una particular autoridad a aquel. Posteriormente también reprocha la decisión en segunda instancia donde se le condenó por un delito distinto al objeto de acusación, que es el acoso sexual, manteniendo firmemente un error en la imputación, ya que pide que la conducta que debió ser objeto de imputación y acusación acorde con la descripción fáctica, en donde la conducta no se ajusta al delito de injuria por vía de hecho, presumiendo así que se ha de absolver al acusado. En los argumentos de las demás partes intervinientes que actúan en pro de que se acepte el fallo en primera instancia y se condene, ya que se desvirtúan el acoso sexual en la medida que no es explícita la situación de superioridad o cómo ésta afecta al trato del menor con el acusado, instaurando así la idea de un acto sexual violento, ya que según los hechos el menor estaba asustado y no dio en ningún momento su consentimiento para el trato, solo hasta cuando pudo ir a la cama de sus primos, defendiendo así la teoría que se contempla en primera instancia, ya que se degradó la conducta en segunda instancia, instaurando incongruencias de la conducta típica del señor Nelson, donde se basó en la fuerza para llegar a infligir esta norma penal. En las consideraciones de la Corte decretó la nulidad de todo lo actuado procesalmente, por entenderse que la Fiscalía en primer lugar debió enfilar su investigación hacia la injuria por vías de hecho y no respecto del acto sexual violento, que es el objeto de la acusación en este caso, reiterando que la Corte en el hecho fue en un ámbito de completa intimidad, cuando el acusado tomó lugar en la cama del menor y se ocupó de asir su miembro viril y someterlo a frotamientos reiterados, en connotación eminente sexual, que se prolongó por cerca de media hora, superando ampliamente las fronteras de lo que la jurisprudencia de la Corte ha considerado injurioso. La Corte permite también verificar que ni jurídicamente ni fáctica la Fiscalía precisó jamás porque el delito indilgado al acusado se marca en el artículo 306 del Código Penal, o en otros términos en donde radica la violencia que rotula dicha conducta. El acoso sexual puede ser también definido como un mecanismo de discriminación o de violencia física, sexual y psicológica contra cualquier persona, sea mujer o hombre, que tenga lugar dentro de la familia, una unidad doméstica o en cualquier otra relación interpersonal, o que tenga lugar en una comunidad, y que sea perpetrada por cualquier persona, y que comprende, entre otros, violación, abuso sexual, tortura, trata de personas, prostitución forzada, secuestro, acoso sexual en el lugar de trabajo o en cualquier otro establecimiento que se pudiese presentar. Exactamente, en el acoso sexual en el Código Penal establece que el que en beneficio suyo o de un tercero y valiéndose de su superioridad manifiesta o relaciones de autoridad o de poder, edad, sexo, posición laboral, social, familiar o económica, acose, persiga, hostigue o asedie física o verbalmente con fines sexuales no consentidos a otra persona, incurrirá prisión de 1 a 3 años de prisión. Consideraciones de la Corte respecto a los verbos rectores del acoso sexual. El tipo penal propone una enumeración exhaustiva de los verbos rectores que conforman la conducta, significando que ella se materializa en los casos en el que el sujeto activo acosa, persigue, hostigue y asedie física o verbalmente. Para la Corte, el acoso sexual en sus varios verbos rectores hay una relación de suerte de continuidad o reiteración, que no necesariamente demanda de días o de un lapso prolongado de tiempo, pero sí de persistencia por parte del acosador. Y es posible advertir que el bien jurídicamente tutelado, que es la libertad, integridad y formación sexuales, puede verse afectado con un solo acto, manifestación o roce físico. Muchas gracias por su atención. Eso ha sido todo el análisis jurisprudencial y jurídico de las sentencias en cuestión.